representantes legales, al público, estudiantes, espero que realmente sea provechoso. Vamos a tratar, como hacemos con Félix, de dilucidar cosas que no se ven y en este caso traer a este lugar nuestra investigación que está en estos libros que ustedes ven sobre historia económica y la existencia y nacimiento de la Escuela de Economía Natural que llamamos de Río de la Plata, pero es una escuela de pensamiento americana, podemos llamar del Cono Sur, pero llamamos de Río de la Plata porque tiene que ver con desarrollos que se hicieron durante el siglo XVI, XVII, XVIII y que han sido poco estudiados o algunas veces desconocidos y que fueron luego de gran influencia en Europa. Y el centro de nuestra tesis tiene que ver con el orden económico natural de Silvio Gesell, que también fue desarrollado en Buenos Aires. Eso nos llamó mucho la atención, cómo ocurrió en la Argentina una cosa de tan alto impacto internacional. Esta es la fuente de Silvio Gesell, el orden económico natural por libre tierra y la moneda libre, ya que hablamos de la libertad, los libertarios, un gran libertario, Silvio Gesell, pero sin violentar el orden natural. Había que liberar el dinero y liberar también el acceso a la tierra y realmente disminuir la carga impositiva y anular los impuestos que gravan la producción, el consumo, la inversión, ¿sí? Y acá él demuestra cómo puede hacerse. Es muy importante, nosotros en el Instituto Gesell, siguiendo líneas internacionales, estamos de acuerdo y tenemos proyectos para bajar de 165 impuestos que hay en la Argentina a 6 o 7. El IVA se puede bajar a la mitad. Se puede reemplazar el régimen de impuestos por el sistema de rentas, siguiendo esta escuela que está en todo el mundo y que los países anglosajones hoy siguen, formulaciones que acá hicieron Manuel Belgrano, Mariano Faeiro, Juan Bautista Alberdi y Silvio Gesell, que por desconocidas, y hoy estamos poniendo acceso al público en distintas instituciones, son objeto de nuestra investigación publicada acá. Keynes y Gesell, como dijimos, es el gran economista del siglo XX. Todas las formulaciones de Keynes se basan, como explicaba Gesell, en las formulaciones después que hizo Gesell en relación a los grandes agregados económicos. El desarrollo, la explicación y la medición de los agregados económicos los hace Silvio Gesell, crea la macroeconomía y Keynes lo lleva a la academia y es el más famoso economista del siglo XX. Gesell podríamos decir que es Keynes sin inflación. El problema que tiene el keynesianismo es que con el uso de la tasa de interés para regular los flujos monetarios genera inflación y deuda, ahora lo vamos a ver. Gesell no, en los términos que explicó Félix. Por eso es importante ir recuperando esto, para ir recuperando una economía natural que está en el futuro del mundo. Todo el mundo, en todos los países está queriendo esto. Ya sabemos de la concentración financiera, de las patologías que genera la concentración económica y política, los conflictos que ya van a nivel de guerra mundial, el extractivismo, ¿sí? Entonces, realmente los conflictos sociales y los paradigmas económicos están en cuestionamiento a partir de las burbujas financieras, las burbujas inmobiliarias, el continuo aumento de la propiedad. Un departamento en Madrid, Londres, 3 ambientes, cuesta $1 millón. Una desproporción. Y esto tiene que ver con las patologías del sistema monetario, con el mal diseño del sistema monetario que puede volver a diseñarse. Se cambia el diseño del sistema monetario, vamos a un dinero natural y todas esas patologías se van a ir resolviendo automáticamente. Hay que volver a la naturaleza, a la comunidad, a las acciones básicas que generaron las instituciones de la convivencia y el pensamiento que hoy se busca rescatar, pero eso tiene un formato económico e histórico en la Argentina que vamos a mostrar. El futuro del dinero, Bernard Lietaer es expresidente del Banco Central de Bélgica y creó el euro electrónico, la moneda electrónica que fue la antecesora del euro. Gesseliano se reconoce, cita a Silvio Gesell y a la Argentina como modelo de monedas comunitarias, que después siguieron en Europa. Y además que esto tiene una historia que viene desde nuestra tradición también precolonial. Así que dicho esto, lo primero que voy a decir para poner en contexto lo que vamos a explicar y que no quede raro y vean que esto es real y está documentado, es la primera distinción que quiero hacer. Cuando ustedes escuchan de economía normalmente en los medios o en la enseñanza universitaria, generalmente se está hablando de finanzas, siempre se habla de finanzas. Se confunde finanzas con economía. Como decía Félix citando a Aristóteles, la crematística es el estudio o el abuso de la ciencia del dinero, la acumulación de dinero. Es distinto al economics, que es la economía del hogar. Esta distinción entre economía capitalista
y economía financiera es muy importante que la distingamos para poder comprender lo que sigue. Hoy, la disciplina económica, la ciencia económica, tiene conteste, es decir, de acuerdo que hay dos factores de producción, que es lo que se enseña en los manuales, en las universidades, en los medios y en la política. Capital y trabajo, ¿es así? Capital contra el trabajo contra el capital. La distribución de la riqueza, decían que en la época de Perón, en la década del 50, Argentina tiene los mayores índices de distribución, superior al 50% de los trabajadores tenía ingresos del trabajo y no del capital, superior a los países escandinavos. Eso después se pierde. Pero ¿qué se esconde atrás de esto? Bueno, una dialéctica hegeliana, un conflicto entre el sindicato y el capital, ¿sí? Pero en realidad el marxismo también dice lo mismo que el liberalismo financiero. Y lo que estamos en realidad escondiendo es que esa dialéctica tiene que ver con el capitalismo financiero, que se confunde con el capitalismo económico. Porque en realidad lo que tenemos originalmente en el origen de la ciencia económica, que se llama la fisiocracia, los fisiócratas, siglo XV, siglo XVI, XVII, XVIII, que eran tres los factores de producción, que son los que atiende Silvio Gesell y la Escuela de Economía Natural, que son tres los factores de producción: capital, trabajo y tierra. No está la naturaleza. Si la naturaleza no está en el cálculo económico, lo que tenemos es un cálculo financiero, un cálculo erróneo que nos lleva a los excesos que promueven lo que en derecho se llama natosismo, que es capitalización de intereses, derivados financieros, apalancamientos y aceleramiento de los flujos de crecimiento y caída de la economía, producto de lo que se explicó recién, de la fuerza que tienen los intereses, la multiplicación de las deudas y los impagos y la mora, que en la Argentina tenemos mucha experiencia de eso. Y esto también tiene que ver porque son tres los factores de producción: capital, tierra y trabajo. Por lo tanto, la dialéctica que se estudia hoy desde las escuelas financieras y desde el marxismo omite completamente la naturaleza y el factor tierra, que es muy importante para el sistema impositivo. Porque si con el sistema de rentas a los recursos naturales y a la tierra, como hacen por ejemplo Hong Kong, Singapur, la misma Gran Bretaña, sobre todo Australia se llama Queensland por ejemplo, porque es la tierra de la reina y hay una propiedad privada secundaria donde no hay impuestos y se paga una renta de la tierra y reduce la carga impositiva del país. Esto es importante porque según los cálculos en Capital Federal, si paga el 1% de los inmuebles, se puede eliminar ingresos brutos en todas las provincias, se puede disminuir el IVA a la mitad y sacar todos los impuestos distorsivos, por lo cual se triplica el poder adquisitivo del salario y por supuesto se facilita, pues se abarata mucho la inversión, la producción y la recaudación fiscal. La mejor manera de combatir la inflación es producir más. El aumento de la producción y la riqueza genera abundancia, crecimiento de la actividad económica, aumento de la recaudación. Todo eso fue explicado y desarrollado en una escuela de economía que vamos a hablar a partir de Silvio Gesell. Lo empezamos a investigar y encontramos muchos autores en el pasado y en la actualidad en esta línea de pensamiento de la economía natural, que ahora se está hablando en todo el mundo, por lo que acaba de explicar Félix, y por las patologías y problemas que estamos teniendo. Y además en los principales organismos internacionales. Es decir, esto lo que estamos diciendo no es abstracto ni es una teoría. Hoy vimos publicaciones del Fondo Monetario Internacional y papers de las principales universidades del mundo, y Bernard Coher, que citó Félix y mostró la foto, es el vicepresidente del Banco Central Europeo. William Witter, cuya foto también mostró, es jefe global, economista jefe global del Citibank, y está hablando de tasa de interés negativa, porque se les van las burbujas, los derivados financieros, se les van a caer los créditos, que está pasando, y esto lo hacen porque Citibank tiene un modelo de negocio basado en el consumo. Si la gente deja de consumir, el banco se cae, las deudas no se van a pagar, y tenemos un problema sistémico gravísimo. Por eso las crisis financieras son sistémicas y cíclicas, y tienen que salir con gran cantidad de créditos, dinero barato, keynesiano, a pesar que se lo critica. Lo primero que hace Estados Unidos es triplicar y cuadruplicar la base monetaria después de la crisis de 2007-2008 o con el COVID, imprimiendo dinero. Lo mismo hace Europa y Japón, que tiene la tasa de interés al 0%, 0,5%, por abajo de la inflación. Si Japón llega a subir 1% la tasa de interés a los créditos, entra rápidamente en recesión.
sube al 2%, empiezan a quebrar las empresas. Japón no aguanta una tasa positiva del 2%. Por el sistema que está inflacionado por la tasa de interés y la deuda. Tienen tal cantidad de crédito que se vuelve impago. Estas distinciones las quiero hacer inicialmente para entender cuál es el sistema que Silvio Gesell realmente, en forma muy coordinada, por primera vez establece en forma sistemática, técnica y académica. Y para tener una economía natural y una economía funcionando en equilibrio y generando empleo, tenemos tres condiciones. El dinero natural, que es un dinero justamente que no tiene que tener tasa de interés excesivamente positiva porque entramos en la usura. Necesitamos un sistema impositivo natural, que es el sistema de rentas, justamente para no gravar la producción, el trabajo, las cargas al trabajo y el consumo, que siempre recae en las clases más bajas. Y el tercer elemento que desarrolla Silvio Gesell, eso lo hace primero en libre de moneda, después lo hace en libre de tierra y luego en el sistema monetario internacional. El primer proyecto de acuerdo monetario internacional, que es la base del Bancor de Keynes, que a su vez es la base de Bretton Woods, que es el acuerdo de 1944, por lo cual se establece el Fondo Monetario Internacional, lo desarrolló Silvio Gesell en la Argentina en 1908 en Buenos Aires y se llamó International Valuta Association, Unión Universal de Cambios. Y hablaba del establecimiento de una moneda internacional, que son hoy los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, para estabilizar las balanzas de pagos y las balanzas comerciales entre los países, para que fueran neutrales y pudieran crecer el comercio internacional sin generar quiebres. Es lo que después Keynes toma como Bancor, presenta en 1944 y Estados Unidos, representado por el secretario del Tesoro Harry Dexter White, dice, bueno, no, vamos a usar el dólar. Inglaterra pierde su preeminencia como centro imperial de finanzas, ya empezó a caer en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda él rechazó el proyecto de Keynes, que generaba un mayor equilibrio en el sistema de pagos internacional. Estados Unidos adopta el dólar, apoyado en el oro, $35 la onza, que se abandona en 1971. Nixon dice, bueno, empezamos a emitir dólares y no lo podemos respaldar en oro, así que empezamos a flotar entre monedas. Ahí empieza la economía hiperfinanciera. Ustedes piensen que para 1975 el Banco Mundial, esto está desarrollado en este libro El futuro del dinero, porque dice, esto de los derivados financieros no puede continuar eternamente porque va a haber quiebras sistémicas cada vez más avanzadas y hay que pasar a otro sistema monetario, que es lo que se está hablando en todo el mundo, y que nosotros decimos que tiene origen en la Argentina, por Silvio Gesell. Después vamos a explicar por qué creemos que además hay un pensamiento consistente con Gesell en la Argentina anterior. Y nos animamos a hacer esta hipótesis de que hay una escuela de pensamiento económico del Río de la Plata que más ajustadamente podríamos decir que es un pensamiento económico americano, ¿sí? Que influye con Europa y viceversa, por España y básicamente por la escolástica española, que después voy a desarrollar. Pero volviendo al problema sistémico que tenemos con el sistema monetario, en 1975 el Banco Mundial informa en sus estadísticas que el 25% de las transacciones monetarias internacionales corresponden a operaciones especulativas, intercambios de monedas, inversiones, derivados financieros, sin intercambio de bienes y servicios. Y el 75% de las operaciones monetarias internacionales corresponden al comercio exterior de bienes y servicios reales, a la economía real. 25% a la economía financiera, 75% a la economía real. Para 1999, no solo se invirtió esa proporción, sino que ya en el 99 teníamos que el 99% de las transacciones monetarias internacionales eran puramente especulativas y solamente el 1% y menos del 1% corresponderían a bienes y servicios de la economía real. Hoy estamos montados en una virtualidad financiera. Cuando ven una crisis de la bolsa y el mercado de capitales internacionales dicen se destruyó riqueza porque bajó la bolsa y pedimos 200.000 millones de dólares en acciones y se destruyó riqueza. ¿Qué riqueza se destruyó? ¿Dónde estaba? Las empresas están ahí, la gente está ahí. Hubo una crisis. ¿Qué riqueza se destruye? La riqueza financiera que no se podía sostener. Y cuando sube, ¿qué es lo que sube? Valuaciones financieras que caen con una guerra y demás. A partir de este movimiento vamos entendiendo hoy los derivados financieros, veíamos lo que son las curvas de deudas públicas de todos los países,
que para dar crédito y emitir dinero es necesario generar deuda, que a la larga se vuelve impagable y por eso se generan crisis. Y Hessel nos dice que las crisis son antinaturales, porque el dinero es antinatural, que también vamos a ver en la tercera parte de esta exposición, con los gráficos que estamos mirando para que se vea con claridad. Por lo tanto, lo que tenemos son asegurar las crisis futuras. ¿Cómo se define la economía, la ciencia económica? Una definición convencional es que la economía es la ciencia social o no, digamos, está discutido, es la ciencia social que tiene por objeto el estudio del funcionamiento de los mecanismos de producción, distribución y consumo, ¿sí?, para asignar recursos escasos, ya define escasez, para satisfacer necesidades múltiples y crecientes. O sea, estamos jorobados, porque las necesidades son múltiples y siempre crecientes, hay que consumir, nunca vamos a poder satisfacer con recursos escasos. O sea, se genera una escasez y con la tasa de interés y los sistemas tributarios que ahogan, sobre todo en países como Argentina y en otros también la producción, es muy difícil generar la riqueza. Entonces tenemos que encontrar los mecanismos para generar una economía natural, no una economía financiera que satisfaga las necesidades que todos tenemos, que cuide al planeta y asegure el futuro para nuestros hijos. Se está haciendo el país, se van de San Rafael, no hay trabajo, no hay inversión, no hay empresas. ¿Para qué estudiamos? En el primer mundo hay muchos profesionales que estudian finanzas y posgrados y no consiguen trabajo para las calificaciones que tienen. Ni sueldos, tienen que ir a trabajos menos calificados. No se está generando el trabajo necesariamente, se están estudiando cosas que después no se pueden aplicar, etcétera, 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 producto de las patologías que tiene básicamente el diseño del sistema monetario y del sistema impositivo, que no tienen en cuenta la existencia de la naturaleza y de la tierra como factor de producción. Esa omisión genera los desequilibrios que estoy hablando. Y por último, decirles, como recién se dijo, que nosotros asimilamos el dinero a la riqueza. Pero el dinero no es riqueza, el dinero representa la riqueza. La riqueza es la producción. Y el dinero es un pagaré, un billete que tiene derecho a la riqueza, o para cancelar obligaciones legales o impuestos. Representa riqueza. Pero el dinero no trabaja, como hablamos hoy con Félix. ¿Alguien vio un dinero trabajando, caminando? El dinero no habla, no trabaja. Lo que trabaja son las personas, la gente y las empresas o los estados. Ese problema genera que el dinero genere dinero de la nada y se generen deudas de la nada que después no se pueden pagar. Caso argentino típico, las LELIC, que se van multiplicando. Los bancos no trabajan en Argentina. Ahora se está viendo, pero se pasaron la ley del Banco Central al Estado por 70.000 millones de dólares. Pero hay que producir para pagar la deuda que ahora generamos por 70.000 millones de dólares en 6 meses. Ojalá crezca el país, haya créditos, se abajen los costos, aumente las exportaciones para poder pagar la deuda, que siempre es creciente y que además tiene interés. Entonces, es importante ir por la producción. Para ir por la producción tenemos que entender cómo funciona el dinero y el crédito y la deuda, que es lo que estamos tratando. Y el centro, el núcleo de esto es la tasa de interés, que para nosotros aparece desapercibida. Y hay que ponerla entonces, exponerla para poder resolver el problema. Las LELIC es la mejor forma que tienen los bancos para no laburar. Reciben un depósito, se dan vuelta y se lo ponen al Estado de LELIC al 100% o tasa positiva del 50%. ¿Para qué van a trabajar si el Estado, y cómo lo paga? Con inflación, con devaluaciones, con recesión? La Argentina hace 50 años es el único país del mundo, no sé si sabían, el único en el mundo, que hace 50 años que no crece en PBI. Es el único país del mundo cuyo PBI per cápita no crece desde la década del 70. Había 5% de desocupación, 6% de pobreza, ¿no? Y ahora tenemos 10 veces más de pobreza y una desocupación encubierta, las patologías que todos conocemos, no aparece el crédito a la producción. O sea, es decir, cambian los gobiernos, de izquierda, de derecha, del medio, pero el sistema financiero, monetario e impositivo no cambia. ¿Sí? Es importante entender su funcionamiento para resolverlo. Y además, si podemos ir a una economía natural, por eso hablamos del movimiento de transición en el mundo, ir de una economía financiera a una economía natural. Eso es lo que les proponemos con estos conocimientos, que están en nuestra historia y los queremos actualizar y darles potencia, porque hoy hay experiencia comparada, exitosa. Y nace en la Argentina, nace en Sudamérica, pues es un patrimonio común americano. Y creemos que sí. ¿Quién tenemos de causa? Como prueba, a Mendoza, al general San Martín, que liberó América
¿no? Acá. ¿Y cómo hizo? ¿Quién lo financió? ¿Alguien sabe? ¿Puede levantar la mano? ¿Fueron las mujeres mendocinas, las damas? ¿Alguien sabe cómo se financió? Nadie sabe. ¿Está en algún libro? ¿Se estudia? No. Buenos Aires le soltó la mano, eso lo sabemos. Se quedó solo, arregló con los indios, le daban caballos. Fue una de las apoyas más grandes de la historia de la humanidad, cruzar la cordillera con un ejército, nunca se hizo, lo hizo Aníbal con los elefantes, con unos pasos, pero nunca a las alturas de los Andes. Llegó Chacabuco y combatió ahí nomás, y ganó. Bueno, se financió, ¿sí? Emitió San Martín una moneda de hierro, se financió con una moneda regional, mendocina, regional, y emitía y llevaba la contabilidad de las transacciones, de los pagos, no solo impuestos, sino de los víveres, las vituallas, los negociados con los indios que los sostuvieron para combatir contra los españoles. San Martín, como todo su staff, inteligentes, por supuesto, hacían inteligencia, comercio, y era el gobernador de Cuyo. ¿Por qué Cuyo no va a tener una moneda de hierro ahora mismo, o San Rafael? Para potenciar toda la capacidad ociosa que tiene, sus recursos naturales, sus galpones, sus fábricas, como hizo Bergel y Europa en la Gran Depresión del 30. Una moneda sin interés, que se complemente con la convencional, porque no está mal lo del Banco Central. Lo que pasa es que no nos da crédito, tan caro no se puede pagar. Bueno, empecemos a manejar los recursos como un clúster que tenemos acá, todos los servicios, capacidad ociosa, desocupada, y después veamos cómo San Rafael consigue en su línea de producción crédito convencional. Hay muchos programas de subsidios, de aportes y de crédito, pero hay que insertarlos en un plan. ¿Cuál es el plan de desarrollo productivo de San Rafael? Pobre intendente, con todos los despioles que debe tener, no está en condiciones ningún municipio del país de hacer un plan de desarrollo económico. Tiene que llamar al gobernador y decir, bueno, a ver qué hacemos. Y así hacen los gobiernos con los gobiernos que tienen que, ¿no? Pueden usar expresiones malas, pero tienen que subordinarse a lo que diga el presidente, a ver si le tira unos pesos, a ver si puede pagar la cuenta. No hay un federalismo, pues hay una concentración impositiva y una concentración bancaria. Ese es el diseño de la Argentina, no es así el de Brasil o de otros países latinoamericanos, o el de Chile o el de Europa. Después vamos a hablar del sistema de crédito en Argentina, pero esa centralidad hay que liberarla con un sistema, digamos, más natural. Así, Argentina, el ejército de los Andes y Mendoza liberó América, sin plata, pero bien administrado. ¿Por qué? Porque el imperio incaico, por eso hablamos de la economía Río Plata americana, fue el gran imperio de los incas, que era un imperio que no solo conquistaba, sino que adhería y tenía la extensión de 7 países americanos en la actualidad. ¿Cómo se manejaba? Los emperadores incas, su aristocracia, su estructura militar y sacerdotal, los ayllus, que eran las comunidades que producían alimentos, medicina, con un sistema de equipo, que es un sistema de sogas, que se hacían las contabilidades mercantiles entre las distintas áreas de producción, los intercambios, las ofrendas al emperador, los intercambios al ejército, con nudos de sogas. Busquen por internet, está en el libro Futuro de Dinero, dinero sin interés. No usaron el oro, no tenían banca, no tenían intereses, no tenían deudas, pero hicieron un imperio, y un imperio cultural. Así que aquí tenemos en la historia muchos aspectos. El Brachtiaten que trajo hoy es muy importante. Brachtiaten en toda Europa medieval era que a fin de año le iban limando partes a la moneda de plata y de oro, entonces la gente sabía que le iba a valer menos la moneda a fin de año, o en periodos regulares informados o no informados, entonces la gente se apuraba a gastar porque sabía que a fin de año le iban a quitar valor a la moneda y con eso el rey, el señor, se cobraba los impuestos. ¿Y qué pasó? Se aceleraba la economía, la gente se adelantaba para impuestos antes que llegue fin de año, y allí hacían las obras públicas. Las grandes catedrales de Europa se hicieron con el sistema de oxidación de Silvio Gesell. Pero las pirámides también, porque en Egipto se usaba el corn giro. Corn es maíz en inglés. Corn giro, giro de girar. Era la moneda basada en maíz, una moneda natural que se oxidaba, que había que usar antes que se oxiden, ¿no? Y lo mismo Estados Unidos, en Virginia, usaba el tabaco, las hojas de tabaco como sistema de intercambio. Las misiones jesuíticas tienen el peso hueco, 400.000 habitantes en misiones muy ricas, de gran producción, artesanía y valor cultural, y usaban el peso hueco. ¿Por qué peso hueco? Porque no tenía nada dentro. No tenían oro en el Paraguay, ni en el sur de Brasil, ni en Argentina. Y es muy interesante porque en los registros están los sistemas contables y mercantiles de intercambio entre los pueblos.
hacían las equivalencias con yerba, con ganado, con el arroz y demás. Se desarrolló la civilización. Entonces es importante pensar que atrás de la economía financiera y de los derivados financieros hay vida. Se calcula que los derivados financieros exceden 4 y 5 veces los PBI de los países. No se sabe, además tenemos los paraísos fiscales. O sea, hay un desequilibrio muy grande y el mundo está en conflicto, y quizás esto de las guerras que están pasando, hay que ver si estas guerras mundiales son para que el sistema no se caiga, o que el ajuste que viene por la crisis que va a venir, nadie lo quiere aceptar y le están tirando el ajuste a otro. Y las guerras geopolíticas probablemente tengan que ver con esto, ¿no? Hay que ver qué hay atrás de los BRICS, del NAFTA, de los acuerdos asiáticos, Australia, India, en fin. Probablemente acá estamos hablando de algún ajuste económico que nadie quiere hacer, quiere que lo haga el otro. Bien, estas patologías entonces y el tema de San Martín a mí me sirven para ponerles en contexto lo que vamos a ver ahora, entendiendo que el dinero no es riqueza, sino que el dinero representa riqueza, ¿no es cierto? Así que bueno, acá la propuesta es una investigación que fuimos haciendo, porque decimos, ¿cómo Silvio Gesell escribió en Buenos Aires? Hay un gran banquero y empresario, no voy a tener tiempo a hablar hoy, que es Ernesto Torkins, que era la mano derecha del gran presidente argentino Julio Argentino Roca. Roca es el autor del Plan Económico de Roca en el segundo gobierno que trajo la prosperidad a la Argentina. Siguió una propuesta de Silvio Gesell, que después vamos a hablar, y eso por la ley 3871, aprobada el 4 de noviembre de 1899, la Argentina es el primer país del mundo en abandonar el patrón oro o el patrón fijo oro y devalúa 150% la moneda con superávit gemelos, superávit fiscal y superávit comercial. No había inflación. Y la Argentina, señores, les cuento porque no lo saben, porque no se estudia, porque se estudia solo economía financiera, no sé si sabían, la Argentina durante 50 años no tuvo inflación. Entre 1895 y 1946, el boleto de subte, que se creó en 1913 el primero, valía lo mismo en 1913 que en 1940, el Diario de la Nación, el café, porque entramos en recesión en 1895 similar a la convertibilidad 1 a 1 con Cavallo, que terminó en la infamia del corralito y en la patología que todos conocemos, una devaluación del 3 a 1 después del 4 a 1, que fue traumática, pero lo que pasó en ese programa de Dual de La Baña, que después se hereda de Néstor Kirchner, fue que esos 5 años Argentina devaluó 400%, aumentó las exportaciones y tuvo superávit gemelos. El país creció hasta que pierde los superávit gemelos y empezamos con la inflación. Pero en ese momento fue muy virtuoso porque hubo 60% de inflación y 400% de devaluación, que creo que este gobierno quiere hacer lo mismo, liberar el cepo sin inflación, con superávit gemelos. Ese es el secreto que se descubrió en la Argentina y que todos los países del mundo después siguieron. Y fue un proyecto de Silvio Gesell que habló sobre la nacionalización del dinero y la cuestión monetaria argentina, que el banquero Ernesto Torkins, un gran empresario, también de la comunidad alemana, hablaban el mismo idioma, se lo hizo llegar a Roca y lo ejecutaron y el Congreso lo aprobó, con Carlos Pellegrini, con Ernesto Torkins y una gran cantidad de prestigiosos economistas y políticos, y la oposición decía, no abandonemos el patrón oro, entre ellos Mitre, los radicales, los socialistas, toda la oposición al gobierno, por hacer oposición, ganó el gobierno, el diario estaban en contra y lograron imponerse y la Argentina prosperó y en menos de 15 años duplicó su PBI. Ese modelo lo tomó Estados Unidos, Gran Bretaña, después Alemania. Y en la Alemania del 30, cuando gana el nazismo en Alemania, y lo mismo Estados Unidos, cuando Roosevelt, el gran New Deal, dice, bueno, hagamos la teoría keynesiana, que es la que usó Alemania en los países de la preguerra, que además, como tenían una tasa de interés, no pudieron levantar y terminó el mundo solucionándolo con una guerra de 40 millones de muertos. ¿Sí? Entonces, mejor prevenirlo a las guerras con otro sistema, pero conozcámoslo, después tomemos la decisión si lo queremos hacer o no y pagaremos el costo, pero es importante tener la información. La Argentina fue de vanguardia, porque tenía gente que pensaba, éramos de vanguardia, éramos muchos inmigrantes europeos con una tradición americana hispánica, también cristiana, en cuanto a los impuestos, en cuanto con sus excesos o no, pero funcionó muy bien y eso hay que estudiarlo un poquito más y vamos a arrancar con eso ahora. Este fue el contexto que yo les quería dar para ir arrancando con esto. A ver si... Sí, no, pero no... Fíjate...
Ahora vamos a ir un poquito más rápido, les agradezco su atención, pero me parecía importante poner en contexto todo esto que les acabo de decir para entender lo que viene, ¿no? Y que no parezca... Tenemos una introducción, un problema que describe una solución, que es el pensamiento económico argentino. Suena un poco nacionalista, yo diría americano, la verdad, que sería más propio de los países de Sudamérica, del Cono Sur. La cultura de nuestros países de Chile, Uruguay, el Alto Perú, Paraguay, tenemos, ¿sí? El gaucho es nuestro. Hoy vimos qué bien que la compañía San Rafael, ahí vemos en la danza la mezcla de las tradiciones del gaucho entre el europeo y el americano, el aborigen, la mezcla de culturas que tienen nuestros países, de lo que tenemos que estar orgullosos porque fue fértil en cultura, en montones de cosas que no conocemos, justamente porque creo que hay que reconocer un poco más, sobre todo lo que se hizo en la generación del 80, que creo que todavía no se reconoce lo suficiente. Por eso acá, a partir de acá, tenemos que, según esta postura, básicamente por Silvio Gesell, que escribe en la Argentina, Ernesto Torkins también hizo un programa que llevó a Europa a la Conferencia de Génova de Paz de 1922, posterior a la Primera Guerra Mundial, que lo llamó el Franco Universal, que fue una propuesta argentina basada en la propuesta de Gesell, que se llevó a ese lugar y Keynes presentó al Bancor, pero el Bancor es copia de lo que hizo Silvio Gesell. Pero el gobierno argentino con Torkins, hay un libro sobre Torkins, que después les puedo recomendar, donde figuran todas esas citas. Argentina anticipándose porque había crecido mucho en su comercio internacional, un país de peso en ese momento, el 3% del comercio internacional pasaba por Argentina y hay una clase muy progresista. Por eso decimos, de la economía moderna y contemporánea, decimos que nació la macroeconomía por Silvio Gesell y la aplica Argentina exitosamente, y después de la Primera Guerra Mundial y en la década del 20 los países empiezan a dejar el patrón oro, y Estados Unidos después de la Gran Depresión del 30 deja el patrón oro. O sea, pasa de $20 la onza a $35 la onza. ¿Sí? Pero hasta la Primera Guerra Mundial ningún país del mundo había abandonado el patrón oro ni había devaluado. Dijeron, miren lo que hizo la Argentina, lo bien que le fue. Les cuento algo más antes de seguir. De las investigaciones que hicimos, resulta que había más oro en la caja de conversión de Argentina para 1907 y 1908 que todo el oro que había, ¿dónde? En las bóvedas del Banco de Inglaterra. Del Banco de Inglaterra en Londres. Cuando los ingleses dijeron, ¿y estos tipos qué hacen? Teníamos más oro. El centro financiero más importante estaba acá en Buenos Aires que en Londres y que en Nueva York. O sea, fue muy grande la acumulación de oro por la gran cantidad de exportaciones que había. Por eso tampoco hubo inflación y aumentaba la producción, las inversiones. Todo el mundo, Argentina tenía en el Río de la Plata el 60% de las inversiones overseas, o sea, fuera de Gran Bretaña, en todo el mundo del Imperio Inglés estaban en el Río de la Plata, en Argentina y Uruguay. 60%. Cuando fue la crisis Baring se querían matar porque tenían mucha plata acá, y tiene un motivo financiero la crisis Baring, que hoy no es el momento de hablarlo, pero eso hizo que Estados Unidos prestara mucha atención y que la Reserva Federal, que se crea en 1913 o para la Primera Guerra Mundial, empezara a adoptar la política monetaria argentina. Por las experiencias vinieron economistas como John Williams de Estados Unidos. Todo esto está documentado en este libro Keynes y Gesell, el nuevo paradigma, que no solo es el nuevo paradigma que se crea en el Río de la Plata de la economía moderna, como estoy explicando en la macroeconomía, sino creemos que en la economía del futuro, que es la economía natural, necesariamente. Y también creemos que, lo vamos a ver en el pasado también, porque en América estaba la Universidad de Chuquisaca y estaban las fuentes y las minas de oro y plata. O sea, España es el país más rico del mundo, era el imperio global. Después fue sustituido por Inglaterra. Entonces la doctrina económica, el pensamiento y de la escolástica española, creemos que gran parte sale de América. Y ya les adelanto una conclusión. Si ustedes leen La riqueza de las naciones de Adam Smith, 1776, y leen el Tratado de la Moneda del economista del Alto Perú, o sea, Río de la Plata, Juan de Matienzo, dicen lo mismo. Juan de Matienzo, en 1548, publica el Tratado de la Moneda en Chuquisaca, en Bolivia, Alto Perú, después fue el virreinato nuestro, y dice, hay un problema con la inflación, ¿qué es la inflación? ¿Qué son los libres mercados? Que la teoría del valor del oro no sirve, hay que ir a la teoría de los precios, dijo Juan de Matienzo. Es asombroso. Cosa que hicieron 400 años después. Dice, porque esto nos va a traer inflación. Había tanto oro y tanta plata que eran más caros los precios en Chuquisaca, en Bolivia, que en Europa, y más caros que en España. Y en España eran más caros que en el resto de Europa porque estaba toda la plata y el oro allí. ¿Y qué habló Juan de Matienzo? Lo vamos a ver ahora. De la mano invisible
¿alguien sabe? ¿Se acuerdan de la mano invisible? Que los mercados libres se manejaban de forma natural y espontánea como si una mano invisible lo dirigiera y el beneficio individual beneficiaba al colectivo. Lo dijo Juan de Matienzo en lo que entonces fue la Argentina, porque Alto Perú pertenecía al Río de la Plata, igual que el sur de Bolivia. Ellos se consideran rioplatenses, los del sur de Bolivia, Sucre hoy, Potosí. Y eso está documentado y se llama economía indiana, que es la predecesora de la economía indiana a la economía escolástica española. Los grandes tratadistas españoles como Francisco Suárez, los dominicos y jesuitas, que en ese momento había franciscanos también, Francisco de Vitoria, fueron desarrollando en España. Pero les voy a decir algo más, para el liberalismo argentino y los libertarios y la escuela austríaca. Si yo les digo que la escuela austríaca nació en Argentina, ¿ustedes qué dirían? Estoy delirando. No, nació en Austria. Resulta que Friedrich Hayek y Rothbard, que es la que más cita a nuestro actual presidente, dijeron en una visita a España que en realidad la escuela austríaca y el liberalismo europeo nació en estas aulas en la Universidad de Salamanca. También tenemos publicados los antecedentes de las citas de ellos, de Hayek y Rothbard, acá en la adenda. Nuestra tesis es de la Escuela Económica del Río de la Plata, en la que están las citas que hacen en España y en Austria sobre esto. Y eso era porque, claro, la Escuela de Salamanca fue la gran y prestigiosa escuela económica, moral y política de aquellas épocas, 200 años antes que Inglaterra. Y Joseph Schumpeter, un economista austríaco prestigioso que después fue profesor en Estados Unidos, ¿qué dice en sus publicaciones? Que si los economistas actuales y los economistas ingleses, la economía inglesa, hubieran leído a los sacerdotes y a los juristas españoles de la Escuela de Salamanca, nos hubiéramos ahorrado 200 años de historia económica. Pero no estudiamos España, no estudiamos América, estudiamos el mundo anglosajón o el hemisferio norte. Si las soluciones las tuvimos acá y ellos nos copiaron, y todavía no hablo de Manuel Belgrano, donde los ingleses dicen el sistema de rentas. Manuel Belgrano fue el primer economista argentino que tampoco se estudia y habla de muchas posiciones similares a la de Silvio Gesell. Por eso hablamos de un pensamiento económico de Río de la Plata y creemos que eso tiene que ver con que estamos en la periferia. Entonces vemos Europa, exportamos y nos vamos adaptando y eso genera un pensamiento distinto al centro, pues somos la periferia, ¿no es cierto? Sin entrar en política, digamos. Hay un papa en el centro del Vaticano, en Roma, que es argentino, y que habla de centro y periferia. Y yo pienso, el pensamiento americano, la periferia, las periferias existenciales, y hay un centro y periferia. Entonces yo creo que nosotros pensamos de la periferia. Dijimos, el oro es un tema del centro, nosotros tenemos que arreglarlo cuando hay oro, y lo resolvimos. Podemos hacer lo mismo en el futuro, sobre todo cuando el mundo se desestabilice, capaz que tenemos oportunidad de generar cosas nuevas. En Argentina estamos muy mal, es una oportunidad. La crisis es una oportunidad, ya lo sabemos, el ideograma chino, que crisis de oportunidad, tomémosla porque el mundo lo está haciendo, con las innovaciones monetarias impositivas necesarias que el país necesita urgentemente, y yo creo que San Rafael y todo nuestro país y las provincias lo necesitan. Bien, dicho esto, parece bastante atrevido lo que estoy diciendo, pero realmente creo que el pensamiento americano todo esto que dije está muy bien documentado. Crisis, justamente. Entonces debemos encontrar un rol. La Argentina, estamos acá, Mendoza, San Rafael, tomemos el rol. Está escrito, está en internet, depende de nosotros. La Argentina no es lo que vemos, la degradación continua, esto de los 50 años de degradación, esto no es la Argentina, no lo fue y no tiene por qué ser. Si ven las ratios de crédito que tiene Brasil, que tiene Chile, que tiene Bolivia, tiene 54% de PBI per cápita de crédito de M2 y M3 de circulante, que es crédito. La Argentina tiene 7%, Chile tiene el 80, 85, Brasil el 90, Alemania el 120, Japón el 130, Italia el 140 y Estados Unidos infinito, porque tiene derivado financiero y Banco Internacional. Argentina 7%, ahora y hace 40 años. Y ustedes imagínense Brasil con el 90% de un PBI que no para de duplicarse, porque tiene una política económica que nosotros creemos que es la de Raúl Previs, que sigue el pensamiento económico argentino. Previs, discípulo de Alejandro Bunge, discípulo de Ernesto Torkins, discípulo de Silvio Gesell. Además Silvio Gesell sigue otros economistas que voy a citar,
que por cuestiones de tiempo no tenemos, pero está Carlos Pellegrini, está Vicente López, que crea la Escuela Industrial del Río de la Plata en 1874 en la Universidad de Buenos Aires, que tenían tensión con el librecambismo, pero querían industrializar y agregar valor. Porque ¿qué dice Manuel Belgrano, el primer economista argentino? Que hay que agregar valor en origen, lo que dicen todos hoy, y no logramos hacerlo. Decía Manuel Belgrano, creó la Escuela de Náutica para tener una flota mercante propia, para tener seguros y fletes propios y no contratar en exterior, para justamente que todo lo que sean servicios financieros se puedan satisfacer acá y agregar valor en origen, y la parte impositiva también. Pero no lo estudiamos, porque estudiamos manuales anglosajones que los hacen en Wall Street o en Harvard, pero eso sirve para la economía norteamericana, no para la nuestra, que es muy similar en los textos, pero hay que hacer adaptaciones para la periferia pensamiento americano. Y si vemos las cartas originales que tenemos en este libro de Keynes, manuscritas a Hessel, como decía Félix, el futuro aprenderá más de Hessel que de Marx. Estamos leyendo a Marx en muchas de las universidades públicas en vez de leer a Hessel, que de acá, y donde los principales economistas dicen, en el pasado, como Irving Fisher es el autor intelectual del New Deal norteamericano, la mano derecha de Roosevelt, como Torkins era la mano derecha de Roca. 30 años después, Estados Unidos adopta el modelo argentino, y Fisher, que se considera un humilde discípulo del comerciante Hessel, del empresario Hessel, él lo dice así, es el que propone el New Deal. 30 años después hubo economistas norteamericanos, vino Alex Ford de Oxford, economistas alemanes, están publicados los libros alemanes sobre la reforma monetaria argentina y la macroeconomía. No lo voy a explicar por cuestión de tiempo, pero están ahí. Y esto indudablemente tiene un peso, un impacto que tenemos que estudiar, que nos tiene que dar confianza en el futuro, pero que es un hecho documentado. No da lugar a controversia, son hechos. Argentina, puente entre Europa y la América profunda. Algunos habrán escuchado hablar de Rodolfo Kusch, la América profunda, hijo de alemanes. Rodolfo Kusch es del barrio de Belgrano, Buenos Aires, se inserta en el profundo de América. Entonces yo creo que esto de la profundidad de América, de la cordillera, de la selva y nuestra cultura criolla es muy potente, y lo ha sido en el pasado, tendría que serlo en el futuro. Por eso siempre me llamó la atención lo de Silvio Gesell. Esto es un economista historial, léanlo, está en internet, Neil Ferguson, muy conocido, es actual. Esto sorprende, escribió libros sobre bancos y sobre los problemas del sistema financiero actuales, pero dijo algo muy raro. Así como Paul Samuelson, que fue el gran economista que hizo el primer manual de macroeconomía más importante, Samuelson decía que había 4 tipos de países: los países capitalistas, los países comunistas, Japón y la Argentina, y que Argentina no tenía explicación. Bueno, Neil Ferguson dice que hay que mirar a la Argentina para saber cómo va a ser la economía del futuro. Esto no sé por qué lo dice, no tengo ni idea. Debe ser por las crisis monetarias y financieras y todas las innovaciones monetarias que no voy a mencionar acá, pero que en la Academia Internacional se adoptan como positivas e innovadoras. Félix explicó algunos, pero toda Europa y Brasil también, y el Banco Central de Brasil. Una de ellas son lo que se llaman monedas sociales o comunitarias. En 40 ciudades de Brasil, supervisadas por el banco, pero es moneda libre. Si el presidente dice, eliminemos el Banco Central y liberemos la moneda, bueno, tengamos la moneda de San Rafael. Si es legal. Aparte no es una moneda, puede ser un bono, puede ser como lo que tiene el Banco Palmas. Y como es la experiencia de la Segunda Guerra, que en gran cantidad de países, de municipalidades de Europa, como Bergen, les recomiendo, algunos habrán visto el milagro de Bergen, pero lo mismo pasó en Estados Unidos. A mí me dijeron que hasta 500 ciudades de Estados Unidos querían hacerlo hasta que lo prohibieron, pero ahora está pasando en el mundo, en todos los países de Europa. Porque las ciudades periféricas a las capitales, como podría ser San Rafael, o el interior del interior en la Argentina, se están desmonetizadas, porque el sistema bancario concentra los balances, consolida en Buenos Aires, en las casas matrices, y el dinero va del interior al centro, y del centro al exterior. Bueno, eso se puede revertir. Eso se puede revertir, pero hay que conocerlo. Siguiendo lo de Fred Harrison, economista Offer, dice que el orden fiscal del Commonwealth tiene origen en la Argentina. Habla de Manuel Belgrano y sucesores. Habla que Manuel Belgrano fue uno de los grandes antecesores, pues escribió antes que David Ricardo. David Ricardo habla de los principios de economía política y propone el sistema de rentas que adopta el imperio inglés, y dice, bueno, nosotros, esto de los landlords, de los lores, Cámara de los Comunes, Cámara de los Lores, les vamos a poner rentas para que podamos desarrollar la industria, el acta de navegación y demás, y se convierten en un imperio, ¿sí? Pero dicen que Manuel Belgrano lo había escrito antes. Manuel Belgrano es un fisiócrata medio
ecléctico, digamos, porque como era argentino y promovía la industria y el agregado de valor, se formó en España, Francia e Italia, en la Universidad de Nápoles y en Génova, tampoco se sabe, con economistas muy importantes, y tradujo a Quesnay, tradujo a Say, Jean-Baptiste, al oficio de cátedra francesa al castellano, en el Río de la Plata, empezó a generar toda esta escuela de pensamiento, ¿no es cierto? Que era una necesidad por otro lado. Son antecedentes importantes. Jaime Menard Keynes, el espíritu del futuro aprenderá más de Hegel que de Marx, ya lo sabemos, o sea que Marx, ¿qué es lo que está diciendo Keynes entre líneas? Pensemos. Keynes, es decir, la Reserva Federal, ¿qué está diciendo? Bueno, muchachos, miren, el futuro, yo no estoy en el futuro. El futuro aprenderá más de Hegel que de Marx. Quiere decir que si yo no soy el futuro y Marx no lo es Hegel. ¿Qué dijo Hegel? Lo que vimos en la conferencia de Félix, lo que estamos viendo acá. Nos tenemos que hacer cargo. Lo dice el centro. Ahora, nosotros nos animamos a decir que Inglaterra es tributaria de la Argentina en el pensamiento económico. Sí, es verdad. Ya dije que Juan de Matienzo, 200 años antes, escribió lo mismo que Adam Smith. Resulta que Hegel también explicó lo mismo antes que Keynes en Buenos Aires. ¿Y en el futuro no podrá ser así? Bueno, el tema de las monedas comunitarias, que está desarrollado acá, en Alemania lo llaman el modelo argentino. Y hoy está en todo el mundo. Los pobres seguimos siendo nosotros que no estamos enterados de esto, pero en el resto del mundo lo saben. Tenemos un problema informativo y formativo serio en la Argentina, por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Después vimos, y ahora vamos al documento del Fondo Monetario Internacional de la Reserva Federal, el mismo Ben Bernanke tiene escritos en el New York Times que dice que en el futuro hay que ir a la tasa de interés negativo, y en sus documentos cita a Silvio Gesell, Ben Bernanke. Kenneth Rogoff, economista jefe del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Kenneth Rogoff, muy importante, cita a Silvio Gesell. Las conferencias internacionales en el Imperial College de Londres citan la tasa de interés negativa de Silvio Gesell en todos lados porque se les cae el sistema. Es decir, esto es para conversar largo y tendido, pero los documentos están y no los conocemos. Los que quieran saber, esta conferencia está grabada, sacan una foto, miren acá. Removing the Zero Lower Bond on Interest Rates. El centro, todos los bancos centrales del mundo, el Banco Nacional Suizo, Banco de Londres, Reserva Federal, Banco Central Europeo, Dinamarca, Suecia, el Banco de Japón, pidiendo tasa de interés negativa. Véanlo, hasta la cita. Algunos tienen PowerPoint donde citan a Silvio Gesell. No es fantasía lo que estamos diciendo acá, ¿eh? Ahí está el Brevan Howard Center for Financial Analysis, Imperial College Business School, Swiss National Bank y el CFR, que es de Londres. Acá lo tienen. Working Paper. Acá tienen Miles Kimball, conocido economista nuestro que nos dio conferencias en Buenos Aires. Auerbach, que hablaron en esa conferencia. El Fondo Monetario Internacional, Working Paper. El Fondo Monetario recomienda el esquema geseliano, tasa de interés negativa, se nos cae el sistema, no se pueden pagar los derivados financieros. Hay que ajustar. Lo que está pasando en el mundo con las monedas digitales, todo lo que estamos viendo, yo creo que tiene origen en toda esta patología de la que estamos hablando. Argentina sí dicta las nuevas leyes monetarias y económicas del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y seguimos. Parece exagerado. Pongámoslo en discusión. Pero los tres autores que cité anteceden a Europa. Bueno, nos tenemos que hacer cargo, pero antes hay que conocerlo. Esta es una hipótesis o una propuesta, pero está documentada en ese libro. Habrá que ver qué dice el mainstream, ¿no? Pero el mainstream de nuestros economistas está formado en la economía financiera. Pero nosotros somos un país productivo, no somos un país financiero. El modelo financiero no es para la Argentina, es el modelo productivo. Y para que sea productivo hay que cambiar el sistema monetario y entenderlo para cambiarlo. Necesitamos la información adecuada y ver la experiencia comparada. No estamos diciendo nada raro. Es lo que hacen otros países. La economía del futuro es la economía natural, por la depredación, la codicia, lo que ya explicamos, que tiene que ver con la depredación también social, política, las guerras y las guerras civiles internas, las guerras sociales que estamos viendo, que los chicos en Argentina tienen que salir a robar para vivir. ¿Cómo puede ser que en la Argentina el 55% de los jóvenes en Buenos Aires, el 70% de los jóvenes están en la pobreza? ¿Quién es responsable de esto? Nadie. Bueno, pero las soluciones están acá, es responsabilidad de todos nosotros difundir esto, o no.
por supuesto. Ahora que lo sabemos estamos sonados, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos una posibilidad, hay una esperanza, es real, se puede, ¿no? Ya se hizo. Y además vamos por una economía natural. Ahora vamos a ver de las tasas de interés a continuación, porque en la Argentina, bueno, Nehru en la India decía, somos la suma de nuestras tradiciones. En India hablaban de los cipayos, viste, que eran muy pro-ingleses, otros eran nacionalistas, y Pakistán y la India. Y Nehru dice, nosotros cuando va el presidente de Egipto y crean en los países no alineados, dice, che, pero vos, ¿por qué tenés acá entre los presidentes de la India, los gobernadores británicos, el rey, todos los ingleses, junto con el resto de los indios? Y pues nosotros somos la suma y el resultado de todo esto. En Argentina jugamos al rugby, en Mendoza juegan muy buen rugby, yo jugué 15 años al rugby, hacemos deportes ingleses, tuvimos inversión en ferrocarriles ingleses, no tiene nada de malo, al contrario, nos vestimos, los europeos en general, la cultura francesa, la influencia alemana en Argentina fue decisiva, en el Río de la Plata no se conoce, Gesell es realmente la muestra de eso, Torkins, el Banco Transatlántico Alemán, fue muy importante la inversión de empresas alemanas en Argentina, que nos ayudó a industrializarnos, después eso se borró, y bueno, tenemos lo que tenemos, pero tuvimos industria en el siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿no? Poco estudiado. Entonces nosotros somos la suma de todo esto, como los prehispánicos, como nuestras tradiciones de la tierra, los españoles, todo eso somos. Debemos liberarnos de la crisis. El Antiguo Testamento, bueno, estos son para ir pensando en la filosofía y en la religión sobre estos temas, y no nos asustemos, como dijimos acá, dice el Antiguo Testamento, la tierra es mía, dice, o sea, la tierra es de Dios, y ustedes, vosotros, son huéspedes en ellas, somos los administradores. Y en las distintas religiones se prohíbe la usura del interés, ya lo hemos visto, no lo voy a extender. Desde acá hablamos del Antiguo Testamento, Prometeo, tradición de que el hombre a cultura debe liberarse de la crisis, de la escasez, de estar a la intemperie en la naturaleza y generar la cultura, el pensamiento. Tenemos que hacernos cargo de nuestra libertad. Eso es lo que dice Prometeo. Después vamos a ver algunos, el tema de la mujer y el varón, un poco la psiquis, por eso voy a poner algunas cosas de la psicología junguiana, que es la que cita Bernard Lietaer, para entender que el dinero tiene un fin simbólico, un fin espiritual, un fin material y filosófico, como hablamos de Aristóteles, que tiene que ver con que el dinero que hoy tenemos, que es muy competitivo, que genera la fuerza de la competencia, es un patrón más masculino. El dinero cooperativo sin interés es un patrón más femenino, digamos, la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces hay que compensar y equilibrar, tanto nosotros interiormente, varones y mujeres, ambos principios, como comunitariamente. Entonces las monedas regionales vienen a traer lo femenino que está ausente en el patrón, y se habla del patriarcado. Yo ese tema no quiero entrar, pero sí hay que equilibrar en las cargas, y un sistema cooperativo monetario ayuda a los excesos de la moneda competitiva, que es necesaria, en esa la inversión, es necesaria la competencia, pero tenemos que equilibrar la libertad con la posibilidad de todos, porque la verdadera libertad es la igualdad de oportunidades, como la educación y el acceso al crédito. No puede estar restringido. Le dan plata a los bancos a los que ya la tienen, son los sujetos de crédito solventes, pero a los que la necesitan no se la dan. Entonces hay algo que está mal, así no vamos a crecer tampoco. Bueno, la concentración financiera es una patología. Desde acá hablamos también de la escuela psicoanalítica argentina, que viene de la europea y de la alemana. Hay cosas fantásticas de psicoanalistas argentinas de acá del 20, que también mezclan el tema de la tierra y la religión como un orden psicoanalítico. O sea, la religión también es formativa culturalmente. Y cómo volvemos a integrar la naturaleza, sus leyes, el mundo femenino, el orden simbólico introducido por la cultura, la saga del Dante. Bueno, acá hay una cantidad de cosas. Esto también tiene que ver con Jung. Tenemos el sol y la luna, la mujer y el varón. Esto es lo que dice en el futuro del dinero, que tenemos que compatibilizar estos principios, ¿sí? Después, acá, en este libro, digamos, además de la documentación que les dije, o del tema de la macroeconomía, decimos que ahora pasamos a la patología de la tasa de interés. Que la patología del interés, que está acá desarrollado, y lo asociamos con Silvio Gesell y con la historia monetaria argentina, monetaria y económica, que es poco conocida, como expliqué recién, pero acá está documentada. Esto nos da pautas para el futuro, ¿no? Y la importancia que tuvimos no es el desastre que es la Argentina, el desastre que es la Argentina, la incultura
y el bajo nivel de nuestra clase dirigente, muy bajo. Lo ven en el Congreso, lo vemos todos los días. Qué vergüenza el presidente que tuvimos, qué vergüenza las cosas que vemos y que escuchamos. No nos merecemos esto, ¿no? Pero no es de ahora, ya hace décadas que viene así la cosa. Entonces, tuvimos otra época que hacíamos las cosas bien o mejor, está acá, y bueno, eso es una esperanza, es algo positivo. Entonces, la tasa de interés es muy importante para entender por qué hay un mal diseño del sistema monetario y hay que resolverlo. Entonces vamos a ir un poco más rápido. Son 5 conceptos erróneos, ¿sí?, que nos enseña la economía financiera, pero no nos enseñan las patologías, que algo estuvimos viendo con Félix, que hay un tipo único de crecimiento. Esto es falso, hay 3 tipos de crecimiento. El crecimiento, las pautas básicas, como dijimos, son las del crecimiento natural, que es la que tienen los cuerpos biológicos, como nosotros, los seres humanos, los árboles. Crecemos rápidamente cuando somos chicos, nos estabilizamos adolescentes y jóvenes, y después, ¿sí?, nos estabilizamos y vamos degradándonos de a poco y vamos muriendo para que venga la nueva generación y vayamos mejorando la especie, ¿no? A nuestros hijos, lo mismo los árboles, lo mismo los animales, y así es la naturaleza, pero no el dinero. La otra curva de crecimiento es la línea aritmética, ¿no es cierto?, que es la industrial. Mayor cantidad de insumos, mayor producto final. Energía, cuanto más carbón le pongo, más energía saco, ¿no? O petróleo, y así siguiendo. Si yo en la línea de producción, en las cadenas de valor, voy agregando insumos, voy agregando cantidad de valores, es industrial, se planifica. Esta es la economía industrial que vivimos. Y esta es la economía industrial. ¿Y esta es la economía financiera? Algo que está destinado a quebrar, inevitablemente. La tasa de interés que se va capitalizando y las deudas hacen que la curva sea exponencial, tiende a infinito, por lo cual la quiebra del sistema está asegurada. Estamos suicidándonos, más o menos. Segundo concepto erróneo, soy paga intereses en caso de un préstamo en dinero. Yo tomo un préstamo y estoy pagando intereses. No, mentira. En cada precio de la economía, de lo que yo consumo, hay un préstamo financiero de la pyme o de las empresas que me van a pasar el costo financiero a mí, no lo van a pagar ellos. Obviamente está en el precio final, igual que los impuestos. ¿Ustedes saben que el gasto público argentino, dato importante, el 30% del gasto público argentino es el pago de la deuda pública argentina? Externa e interna. Cuando nosotros compramos un producto, y sobre todo la clase baja que destina todo su ingreso al consumo básico de vestimento, alimento, alquiler, o paga el IVA, el 30% de lo que está pagando, la clase baja está pagando la deuda externa que se las llevan los financieros, que no les voy a explicar lo que hacen, imagínenselo, hay muchas cosas ilegales que no corresponde hablar acá, pero pasa. Ni siquiera pasa por el Congreso la deuda externa. Y todo es así, porque es un acondicionamiento internacional o por el motivo que fuera, no se conocen los detalles. Pero sí, nosotros en todos los precios de la economía estamos pagando impuestos y estamos pagando préstamos de los privados y préstamos del Estado. O sea que no es cierto que solo pagamos intereses cuando pedimos un préstamo. Todo el tiempo estamos pagando intereses y nos quita nuestro poder adquisitivo. El porcentaje es muy importante. Yo saco la tasa, voy a la tasa de interés natural, ya mejoro en 30%, por eso solo el poder adquisitivo de la gente sin inflación. Pues la tasa de interés, ¿qué pasa? Genera inflación. Se pagan a diario, precios y tarifas. Ya voy a ir terminando. Tercer concepto erróneo. Bajo el sistema monetario actual, todos son afectados en igual medida por las tasas de interés. Todos igual, ¿no? Falso, falso. Los que tienen más plata y más poder adquisitivo tienen menor impacto, ¿no es cierto?, en el costo financiero. Los que viven al día tienen un mayor impacto, naturalmente. En Alemania, que esta es la época de antes del euro, cuando se ingresaba al euro, en marcos alemanes dividimos, esto lo sacamos de Magri Kennedy, que escribió un libro que se llama, de donde sacamos estos gráficos, dinero. Yo cuando lo vi, y no podía creer, porque yo empecé a estudiar esto después del corralito, cómo quiebran los bancos, cómo el Santander dijo que aseguraba siempre, ¿ustedes se acuerdan? La devolución de los depósitos, que había garantía que siempre iban a devolver. Vino el corralito, no devolvieron nada, dijeron, no, bueno, que devuelva Santander a España. No, nosotros no dijimos eso. Sí, están los carteles, eso es publicidad desleal. El Banco Central les dijo que devuelvan. Dijeron, no, somos una sociedad enorme argentina, España, pero ustedes dijeron que España respondía. Bueno, no respondió. Así todos los bancos. Entonces quebraron. Porque el sistema financiero tiende a segmentar la sociedad.
Y esto lo digo porque en Alemania, que es el país más estable, saqué el libro de Magri Kenny que se llama Dinero sin interés, sin inflación, se llama Dinero sin inflación ni tasas de interés. Digo, ¿cómo puede haber un dinero sin inflación y un dinero sin tasa de interés? Ella, alemana, ecologista, decía un dinero neutral. ¿Qué es lo que propuso Silvio Gesell? Me puse a investigar a Silvio Gesell y me encontré con todo esto que les acabo de contar. O sea, somos un grupo grande de economistas y profesionales, hicimos el Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell, hay una página web, los invito, Escuela Gesseliana de Economía Internacional, Escuela Económica del Río de la Plata, van a ver los autores argentinos, asombroso. A luz, lo nuevo en el mundo, ¿por qué no podemos volver a hacerlo ahora, digamos? Pero bueno, es una decisión nuestra. De ahí sacamos estos gráficos de Alemania y vemos que si dividimos a la sociedad alemana en deciles, hace 20, 30 años, ahora todo es peor en todos los países, tenemos que la mayoría, fíjense, ¿no es cierto? Tenemos 8 de cada 10, el 80% de la población paga más de tasa de interés de lo que gana ahorrando o invirtiendo o lo que gana por renta, pierde más de lo que gana pagando tasas. Fíjense, las poblaciones más pobres, la clase media, hasta más o menos la octava, que es más o menos equilibrada, y en la décima, acá tenemos la concentración financiera del decil superior de la sociedad que se beneficia de todo el resto, y el 1% de allá arriba mucho más que todo el resto del 10% rico. El 1% tiene cifras escandalosas en Europa y en Estados Unidos, en todos los países que llevan adelante la economía financiera. Esto es importante porque entonces tenemos un sistema monetario distorsivo que genera pobreza, sobreacumulación en algunos sectores, pobreza en la otra y es profundamente desequilibrante. Y no hay igualdad de oportunidad como dice la Constitución argentina. Esto se puede cambiar, pero para cambiarlo hay que conocerlo. La inflación es parte integral de la economía de libre mercado. Falso. La inflación es un impuesto no legislado. En Argentina ya lo sabemos, pero seguimos hablando que un poco de inflación está bien y no está bien, porque la inflación la pagan las clases bajas y se produce por este problema. Yo tengo, cuanto mayor sea la brecha entre el ingreso, la recaudación fiscal y el gasto, mayor sea la inflación, porque el mayor gasto sin límite se paga con inflación, pero también, señores, con deuda pública. Y porque además yo emito y genero inflación, después emito las LELIC para absorber lo que yo mismo, el Estado, emití gratuitamente, ahora pago por lo que yo emití. Y sigo generando más deuda fiscal y cuasi fiscal. Y esto lo naturalizamos, entonces es negocio para los bancos. Porque, y claro, si vos tenés más gasto, pelito para la vieja, yo te presto. Y además te capitalizo. Y la deuda argentina no para de crecer. Mejor si tenemos más gasto. Entonces todos los gobiernos terminan siendo aliados de lo que es la economía financiera, el negocio financiero, porque es mejor vivir de deuda sin laburar es lo mejor que te puede pasar. Y a nivel internacional es lo mismo, el apalancamiento financiero es neutral en la economía. Quinto concepto erróneo. Esto yo les expliqué que en 1974-75 no había casi transacciones especulativas monetarias internacionales y para el final del siglo es una curva exponencial y tiende a ser especulativas y reales. Ya casi no hay operaciones reales y que es muy grande el comercio internacional. Pero el comercio internacional al lado de los derivados financieros de especulación monetaria es insignificante. ¿Hasta cuándo va a ser así? El apalancamiento tiene que ver con la subprime, con la caída del 2007, 2008, 2009 y todas las crisis que hemos vivido en las crisis 90, la del sudeste asiático, la de Rusia, la de Brasil, la de Argentina y la de todos los países periódicamente, porque el sistema financiero genera por su mismo motor crisis financiera en forma continuada. No voy a hablar de las olas de Kondratiev, que ya habló Félix, pero en Argentina aún es peor la patología y la vivimos y ya la entendemos todos los días. Dinero sin inflación ni tasa de interés, ya lo expliqué, lo vimos con Félix. Conclusión, retomar la tradición y lanzar el futuro como estructuras renovadas, la innovación y las nuevas formas sociales integrando la transición con la tradición alumbrada por la razón, el movimiento de transición, la economía argentina y mundial del siglo XXI, las nuevas formas de innovación social e institucionales. Estamos preparados, hay tecnología para esto, hay experiencia comparada, es poner las manos a remangarse. Nuestra historia nos da la respuesta. Bueno, ahí está, chicos, gracias. El Sol de Mayo, porque la independencia y la Revolución de Mayo fue no solo para el tema de la evasión política, sino para el tema de los impuestos de España y la libertad de comercio. Bueno, vamos por la libertad, sin tomar ningún tipo de postura política. La libertad está en nuestra historia y el futuro nos espera. Bueno, muchas gracias.